y que tiene que ver, Israel le hace creer a todo el mundo que todos los judíos argentinos, peruanos, brasileños, norteamericanos, canadienses, están de acuerdo con su política, y esto genera, por contrastación, en todo caso por suscripción a la negativa, que todo el mundo no se identifica a todos los judíos como defensores irrestrictos del Estado de Israel. Esto lamentablemente embloca, y en realidad es una intención buscada por parte de las autoridades, sobre todo de la derecha israelí, porque también emblocan hacia adentro, no solamente hacia afuera, emblocan tanto hacia adentro y le hacen creer al mundo que todos los judíos israelíes o los israelíes, ciudadanos israelíes, comparten estas políticas, que por ejemplo nadie sabe que la tercera lista más votada en Israel es la lista árabe judía, o la lista integrada, que salió tercero en las elecciones, que tiene 14 de los 60 parlamentarios, y que lo conforman miembros del Partido Comunista Israelí, que son judíos culturales, la mayoría de ellos ateos, conjuntamente con árabes islámicos creyentes, y otros que no son, que son más laicos, árabes islámicos laicos. Esa lista que sacó 14 parlamentarios en la Knesset, en el Parlamento israelí, en las últimas elecciones, por supuesto es minoritaria, infinitamente minoritaria dentro de Israel, de esos 60 parlamentarios, pero que expresa un 15, 20, sacaron más o menos un 16%, si no me equivoco, en las últimas elecciones, expresan de alguna manera que un sector de la población israelí no está de acuerdo con las políticas de ocupación, de persecución, de apartheid que el gobierno fascista derecha de Israel suscribe desde que obviamente la derecha y las distintas derechas han estado en el gobierno en Israel. Entonces, el modelo de emblocamiento es clave. ¿Por qué? Primero porque si yo logro desde la política simbólica de Israel hacerle creer a todo el mundo que todos los judíos piensan así, entonces del otro lado aparece, bueno, vos sos judío, por lo tanto inmediatamente estás de acuerdo con las políticas del Estado de Israel, e inmediatamente sos cuestionable por eso. Mecanismo que hace, curiosamente, redobla el emblocamiento y la posibilidad o la imposibilidad, si se quiere, de poder contabilizar o poder interactuar con estos sujetos de una manera autónoma al poder simbólico que expresa, insisto, la política cultural del Estado de Israel. Entonces, acá aparece un tema clave, me parece, para pensar desde América Latina cómo desemblocar, cómo debilitar, en todo caso, esas políticas furiosas que nos señalan a aquellos que, como argentinos judíos, por ejemplo, defendemos el derecho inalienable del pueblo palestino a tener su Estado, a ser grandes traidores o peores que Hitler, digamos, ¿no? Bueno, lo que hay que hacer desde, obviamente, los judíos que pueden incluso tener simpatías con la existencia del Estado de Israel o no, digo, es correrse de ese lugar de emblocarlos. Eso es un primer tema que me parece clave para pensar el tema de cómo debilitar las políticas culturales y simbólicas del Estado de Israel, que se beneficia fuertemente, muy fuertemente, cuando opositores a las políticas de Israel emblocan a la totalidad de los judíos como una unidad. Segundo tema, que está en esta misma lógica y también me parece que tiene que ver con el core de lo simbólico y de la lucha política, vamos a decirlo fuertemente, en América Latina, y que tiene que ver con el tema de la Shoah, gran tema, la Shoah, Holocausto, etcétera, etcétera, que tiene mucha presencia en la identidad judía, obviamente post Segunda Guerra Mundial. No hay cosa que beneficie más a Israel que el negacionismo de la Shoah. No, es un negocio simbólico, más allá de que por supuesto implica obviamente un error con respecto a pensar la historia. La Shoah existió, los 6 millones, no importa, 6, 5, 600, es una discusión que no tiene sentido, es como lo de los 30.000 argentinos desaparecidos en Argentina, son banderas, que cuando decimos 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos no estamos diciendo 30.001 o 29.999. Bueno, el emblocamiento acerca del negacionismo como forma de confrontar la historia
real o supuesta de la conformación del Estado de Israel es un negocio fantástico para las políticas exteriores culturales del Estado de Israel. O sea, a Israel le conviene que todos aquellos que luchan por el legítimo derecho de los palestinos a tener su Estado sean negacionistas. Es decir, no hay cosa que le convenga más que emblocar a aquellos que cuestionan las políticas del Estado de Israel como los mismos que defenestran. ¿Por qué? Porque en esa lógica lo que se contribuye, bueno, tenemos el justificativo, en todo caso, para poner en evidencia que no es un problema político, sino es un problema étnico-racial. Están contra los judíos y no es un problema de Israel como un país de ocupación, es un problema identitario, es un problema cultural, es un problema discriminatorio, etc. E insisto que esto es una política simbólica pensada científicamente para lograr caer y poner la rueda, en todo caso, o para de alguna manera caer justo en lo que se está buscando. Eso se llama estrategias de reflexividad en sociología. Sí, se busca que en el marco de una discusión que es absolutamente política, se meta dentro aspectos que tengan que ver con lo religioso, que tengan que ver con la historia de la Segunda Guerra Mundial, etc. Y quien sale beneficioso de esa lógica, producto de la sensibilidad que merece la Shoah y el Holocausto, etcétera, etcétera, son aquellos que se ponen en víctimas de la situación. No, bueno, hay autores muy importantes en Estados Unidos que han trabajado esto, como La Fábrica del Holocausto, etcétera, etcétera, que ponen en evidencia cómo efectivamente se utiliza una verdad histórica que tiene que ver con la Shoah justamente para defenestrar a aquellos que defienden el derecho inalienable de un pueblo a tener su Estado. Tercer eje que me parece, yo no sé cómo estoy con los tiempos, bueno, tercer eje que me parece importante, insisto, en esta lógica de pensar más lo político desde América Latina, y que lo escuchaba de alguna manera recién. Si nosotros hacemos un seguimiento de la comercialización de armas y de la venta de servicios de seguridad de Israel, vamos a ver que todos los países en los distintos momentos han comprado los nacionales, lo decías vos recién, los proyectos nacionales populares, lo veías a Nilda, veíamos escrito el nombre de Nilda Guerrero, de Lula, de Scioli, etcétera, etcétera. Ahí hay un problema de índole pragmático, que es lo que cuando un tipo como Montoto, que efectivamente participó desde el inicio de Montoneros, o Bullrich, que también participó, Patricia, de esa misma lógica, etcétera, etcétera, lo que buscan son negocios, ¿no? Es decir, lo que quieren es hacer negocios y obviamente son ajenos a cualquier principio ético. Han perdido cualquier principio ético, no tienen, y en realidad van a aquellos que le dan cometas más grandes, a los que los benefician más, a los que, etcétera, etcétera. Es decir, ahí en esa lógica la única identidad es lo que Marx llamó la identidad del dinero. Es decir, no hay principios morales, digamos, ni principios de solidaridad con un pueblo que está siendo sojuzgado, no les importa un pomo eso, no. Entonces, lo que quiero decir ahí es que una de las formas, me parece, desde una tradición más de filosofía política, de poder enfrentarse a situaciones como estas, es posicionarse en la tradición colonialista o neocolonialista. Nosotros tenemos un problema similar al que tiene Palestina, se llama Malvinas. ¿Qué digo que es similar? Es similar porque, a diferencia de Palestina, que no los lograron echar a todos, en Malvinas sí, la primera ocupación de Malvinas echó a los 1500 argentinos que estaban en las islas a mediados del siglo XIX, ¿no es cierto? En el primer tercio del siglo XIX.